Le pongo un ejemplo tan sencillo. Póngase usted ya. Más allá. ¿Hasta qué? Ahí. Tan sencillo. Este hombre está en el tiempo de Jesucristo. Póngale usted en el tiempo que Cristo fundó la iglesia, año 33. Sí, cuando Cristo, 30. Cuando Cristo comienza a evangelizar y funda su iglesia. ¿Me capta? Y desde el año 30 va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y llegamos, ¿cómo llama usted? ¿Cómo llama usted? Sandra. Llegamos al tiempo de Sandra, año 2025. ¿Qué fecha es hoy? 20. Bueno, póngale el tiempo que usted quiera, porque yo estoy perdido en el espacio. Bueno, en el tiempo 2025, vean que hay una distancia en fecha, en trayectoria. No podemos saltar de aquí para acá, en avión. Tenemos que ir por carretera. Y tenemos que construir un puente que nos una a Cristo. Tiene que haber un puente que nos una a Cristo. Ese puente tiene que estar basado en esta punta que es Cristo y en esta punta que es Sandra. ¿Sandra es? Sandra. Entonces, así hay una conexión directa de Cristo con Sandra. Ahora bien, si viene desde aquí y llega hasta aquí, mire, faltó. No puede haber conexión con Sandra. Y si de Sandra viene de aquí a aquí, se construye de allá para acá, y se construye aquí, y llega hasta aquí, no llega a Cristo. Y si viene aquí, y llega hasta aquí, no llega a Cristo. O sea, no me une. No hay un puente que me une con Cristo. La iglesia es el puente que nos une a Cristo. Desde nuestro 2025, siglo XXI, al siglo I, al tiempo de Cristo, debe haber un puente que nos una. A ese puente lo llamamos iglesia. Pero debe tener la distancia de aquí a aquí. Miremos los protestantes. ¿Han escuchado, por ejemplo, los Pentecostales Unidos? Fundado en el año 1904. Allí. Miren dónde estamos, 2000. 1904 estará por aquí. ¿Y qué hacemos con este espacio para unirnos a Cristo? Miremos los protestantes que comienzan con Martín Lutero, año 1520. 1500, aquí sería, estamos en el 2000, aquí sería 1000, ¿verdad? 1500, aquí. Miren, los protestantes están en el siglo XXI, año 2025, hasta el año 1520. Y de aquí para allá no hay puente que nos una a Cristo. ¿Y cómo se atreven a decir que son la iglesia de Cristo, el puente que nos une directamente con Cristo? Solo y únicamente la iglesia católica es el puente. Y hay pruebas históricas, bíblicas. Incluso hay templos de la iglesia católica de los primeros años. El primer templo cristiano, yo fui hacia el año 327, el primer templo cristiano, que está en Roma, que hicieron los cristianos, y era la iglesia católica. ¿Y por qué no lo hicieron los protestantes? Y entonces tenemos todos los papas. Ahorita nombraron un nuevo papa. ¿Qué número es de papa? 267. Antes de ese, 266, 275, 200, y después 100, y llega a San Pedro. Hay una conexión, hay un hilo conductor que cualquier persona que tenga uso de razón es capaz de darse cuenta que hay un puente que nos une con Cristo, que se llama la Iglesia Católica, y hay pruebas de las que usted quiera tener. Pero ningún protestante puede demostrar que su iglesia nos conecta con Cristo. No, pero es que mi iglesia viene desde Cristo, porque allá dice San Pablo que en Hechos 11:26 dice que por primera vez a los discípulos de Cristo lo llamaron cristianos. Ve que somos nosotros.
Usted está agarrando el título de cristiano porque lo leyó en la Biblia, pero usted no es el puente que nos une. Es como si dijera el marido, la mujer se le murió el marido hace 20 años. Y la vecina chismosa ve que la mujer está preñada. Él dice, vecina, ¿y ese niño? Pues de mi difunto marido. Y la vecina se va con... Y después, cuando pare, llega y encuentra una bebecita y le dice, vecina, yo estoy con la intriga. Y esa niña, pues de mi difunto marido. Pero su marido murió hace 20 años. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Usted se acuerda cómo se llamaba mi difunto marido? Claro, don Luis. ¿Ahí usted sabe cómo se llama la niña? No, se llama Luisa. ¿Ve que es hija de mi difunto marido? Así son los protestantes. Nosotros venimos de Cristo porque nosotros somos cristianos, aleluya. Y venimos de Cristo, Cristo y cristiano. Pues venimos de Cristo, aleluya, gloria al Señor. Y dicen los tontos, amén, aleluya. Pura mentira, puro engaño. Agarran la palabra y le hacen creer. Pues ¿de dónde viene cristiano? Se deriva de Cristo, del difunto marido hace 20 años. Pero ellos estaban en ese tiempo, pues no. Tenemos una iglesia y Cristo va a salvar esa iglesia. Vuelve usted, el texto lo repite. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Él la va a glorificar. Que no tuviese mancha ni arruga. Él la va a limpiar, la va a purificar porque Él la quiere así, pero tiene que salvarla porque es por eso precisamente murió en la cruz. Ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, para que la iglesia sea santa y sin mancha, no lo logra por su cuenta. Para eso está su cabeza, que la limpia y la purifica. Entonces es Cristo quien santifica a una iglesia pecadora. Y por eso la iglesia es santa y es pecadora. Es pecadora porque está en una parranda de pecadores. Y es santa porque Cristo mismo la santifica. No vino por los justos, vino por los pecadores. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos. Abran los oídos, maridos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Está hablando en plural, los maridos, todos, cada uno debe amar a su propia mujer. Como a sus mismos cuerpos. Como a su mismo cuerpo. Porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. El marido es la cabeza y la mujer es el cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí hay un detalle teológico. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta. Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? Dos cosas. La sustenta. ¿Qué significa la sustenta? La alimenta. Y ustedes saben que la alimenta de dos maneras. No solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca. Cuando la iglesia renuncia a la palabra de Dios, cuando los católicos no leen la palabra de Dios, no se están dejando alimentar por Cristo. La sustenta. Y segundo sustento, la Eucaristía. ¿Se acuerdan de Juan 6:51? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, Jesucristo alimenta
¿Y esto es la palabra? Y la cuida, No, la sustenta, eso se llama sustentarla. La segunda palabra clave, que no solamente la alimenta, ¿qué hace Cristo con la iglesia? la cuida, ¿La qué? la cuida, ¿La qué? la cuida. A ver, entonces ya recibimos la lección. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Es su esposa, es su cuerpo. Él la limpia, la purifica, la santifica, la salva, la alimenta y no dice las, como si fueran muchas iglesias, sino la en singular, porque la carta eclesiológica de San Pablo, donde se habla sobre la iglesia, no reconoce muchas iglesias, reconoce una sola iglesia. La cuida. ¿Y ustedes saben qué es cuidar la iglesia? Se lo pongo en el ejemplo de San Pablo. Hechos capítulo 8, Pedro. Hechos capítulo 8, versículo 1. Usted, 9:3. Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Cuando muere Esteban, lo matan. ¿Se acuerdan que Esteban lo matan a piedra? Ponen los trapos, los vestidos a los pies de Saulo. ¿Y qué hacía Saulo? Y luego en el capítulo 9, versículo 3 en adelante, vamos a encontrar que Cristo defiende, cuida la iglesia. Vamos a ver. Primero, cuando Pablo ataca a la iglesia, persigue a la iglesia. Y segundo, cuando Cristo cuida, sale en defensa de la iglesia. Escuche. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Contra quién la persecución? Contra la iglesia. ¿Varias iglesias o una sola? ¿Ya existía en tiempo de Pablo? Una iglesia. Y Pablo perseguía esa iglesia. Una. Ahora, ¿se acuerda que dice Efesios? Cristo cuida la iglesia. Pues Pablo perseguía a la iglesia y le salió el dueño. El dueño le salió. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. El dueño viene a defender su iglesia. 9:3 de Hechos de los Apóstoles. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Él iba persiguiendo a la iglesia. repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dios, Jesucristo que es Dios. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Doña Luzba, vean cómo Cristo defiende la iglesia. Una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunto, ¿a quién perseguía Pablo? A la iglesia. San Pablo no perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia de Cristo. Pero como la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, perseguir al cuerpo es perseguir también a la cabeza. Perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Tanto así que San Pablo iba persiguiendo a la iglesia y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Gálatas 1:13, Gálatas 1:13. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Esa pregunta de Cristo deja claro a los teólogos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo cuida y defiende su iglesia. Porque Pablo perseguía a la iglesia y de camino a Damasco persiguiendo a la iglesia y Jesús sale defendiendo su iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo tiene conciencia de que él no persigue a Cristo. Él persigue a esa parranda de pecadores, los cristianos, los creyentes. Y Saulo le dice: Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús ya había muerto, ya lo habían matado, ya había resucitado. Pablo está escribiendo eso. San Lucas está escribiendo eso desde San Pablo, ya que Pablo viene después de Cristo, ya Cristo había muerto. ¿Y por qué Pablo está persiguiendo a Cristo?
Hay una enseñanza teológica. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Y entonces cuando San Pablo, en Gálatas 1:13 y 1 Corintios 15:8, San Pablo va a decir que él cometió un pecado y no sabía. El pecado era perseguir a la iglesia y Cristo le dice, ¿por qué me persigue? Escuche cómo dice Pablo, Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Ustedes, dice Pablo, ya han escuchado mi conducta. En otro tiempo, en el judaísmo, Cuando él era judío, pertenecía a la religión judía. que perseguía sobremanera la iglesia de Dios. No corra. Otra vez. Que perseguía ¿Escucharon? Camino a Damasco. ¿Qué perseguía Pablo? sobremanera. Sobremanera. Ahí está el retrato de los protestantes. Sobremanera. Es un odio contra la iglesia, un odio pero gigantesco. Sobremanera. ¿A quién perseguía sobremanera? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Una luz radiante del cielo le está diciendo a Saulo que teológicamente la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Y dice Saulo, ustedes saben mi conducta cuando yo pertenecía a otra religión, la judía, y perseguía a la iglesia de Dios. Ojo, si Pablo perseguía a la iglesia de Dios, quiere decir que en los primeros siglos ya Dios tenía una iglesia, la iglesia de Dios. Ahorita existen muchas iglesias, pero no son de Dios. Una de Martín Lutero, otra de Carlos Parán, otra de José Smith, otra de Elena de White. Depende de quién la haya fundado. Pero Cristo ya tiene su iglesia, Dios tiene su iglesia. Que me diga un protestante que Dios no tiene iglesia. Entonces pregunto, si Dios no tiene iglesia, ¿por qué Pablo dice que perseguía sobremanera? Repítalo. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Que me explique un protestante porque no entiendo nada. Si Dios no tiene iglesia, entonces ¿cómo es que Pablo perseguía a la iglesia de Dios? Que me expliquen los protestantes porque quedé confundido. O le creo a la Biblia o le creo a los protestantes. O que me digan que Dios tenía muchas iglesias. Pablo perseguía a las iglesias de Dios. Vamos a ver otra vez. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Ese es el pecado que tienen los protestantes en pleno siglo XXI. Han reencarnado en su vida el pecado de Pablo, perseguir a la única iglesia de Dios. ¿Y cuál será el reclamo de Cristo para los protestantes? Protestantes, ¿por qué me persiguen? ¿Quién eres tú, Señor? Yo no te persigo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ¿cómo van a detectar los protestantes que están cometiendo un pecado si no hay un católico que le muestre con la Biblia que eso es un pecado mortal, perseguir a Cristo en su iglesia? Si los curas, los sacerdotes que deberíamos demostrarle al pueblo la doctrina y la palabra de Dios para que la gente esté clara, somos capaces de cometer una locura que no la cura ni el cura, y si el cura lo cura, es una locura del cura, diciendo todas las iglesias son iguales. Eso es lo mismo. Entonces que me expliquen los teólogos, sacerdotes, ¿por qué Pablo perseguía a la iglesia, una de Dios? ¿Y por qué Pablo dice, ustedes saben cuál era mi pecado? Perseguir a la iglesia de Dios. ¿Y por qué los sacerdotes no somos capaces de decirle a los protestantes, queridos hermanos, ustedes tienen el pecado de Pablo, perseguir sobremanera a la iglesia de Dios? Y Pablo dice que es un pecado tan grande que en 1 Corintios capítulo 15 versículo 8, San Pablo dice, yo no merezco llamarme apóstol. Yo soy como un aborto, muerto antes de nacer.
porque cometió un pecado muy grande. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Dale. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué San Pablo se consideraba un aborto? Se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué es el más pequeño de los apóstoles? ¿Qué le pasó? ¿Qué pecado cometió? ¿De qué le remuerde la conciencia? Que no soy digno de ser llamado apóstol. Si Pablo no es digno de ser llamado apóstol, Dios mío, entonces ¿quién será digno? Pero aquí está diciendo que hay algunas personas que no son dignos de llamarse apóstol, que no se les puede llamar apóstol. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas personas? Doña Lupa, ¿por qué? Porque perseguí en singular. Vean que hay singular. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Y qué hacen los protestantes actualmente? No se lo digan a nadie. Perseguir a la iglesia de Dios. Tan así que los protestantes no tienen doctrina. Los protestantes lo único que hacen es perseguir a la iglesia. Y dice, a ver, ¿qué enseña la iglesia católica? La iglesia católica enseña que hay que confesarse. Protesto, no hay que confesarse. No tiene doctrina, solamente está en contra, persigue. ¿Qué enseña la iglesia católica? Que Cristo está en la hostia, que es el cuerpo de Cristo. Protesto, es un mero símbolo. ¿Qué enseña la iglesia católica? Que hay que bautizar a los niños. Protesto, hay que bautizar a los adultos. ¿Qué enseña la iglesia católica? Que la Virgen María es virgen antes en y después del parto. Protesto, María no es virgen. ¿Qué enseña la iglesia católica? El Papa es aquella persona que Jesucristo le dejó la llave de la iglesia, encargado de la iglesia. Protesto. Cristo no dejó ninguna llave a nadie. Cristo no fundó ninguna iglesia. No tienen doctrina. Lo único que hacen los protestantes es seguir prolongando el pecado de Pablo, perseguir a la iglesia de Cristo. Protestante que me escucha.